el ejercicio de selectivo de Castilla-La Mancha del año 25. ¿Vale? Una planta termoeléctrica opera utilizando vapor de agua como fluido de trabajo. La planta extrae calor de la combustión del gas natural en una caldera y convierte parte de esa energía en electricidad mediante una turbina. El rendimiento de la planta es del 30% y el calor residual se disipa en un río cercano, cuya temperatura promedio es de 25 grados centígrados. Durante cada ciclo de operación, la planta libera 500 megajulios de calor al agua del río a través de un condensador. Dado que la eficiencia de una máquina térmica ideal está limitada por el ciclo de Carnot, se asume que la planta opera en condiciones cercanas a este límite. Teniendo como base esta información, determina A, la temperatura de la caldera, foco caliente, en grados centígrados. B, la cantidad de calor absorbida por la planta en cada ciclo. C, la cantidad de energía útil convertida en electricidad por ciclo. Vale, aquí es muy importante interpretar bien el enunciado porque el enunciado nos va a dar bastantes datos, ¿vale? Entonces, estamos ante una planta termoeléctrica. Vale. Entonces, ¿qué estamos? ¿Ante el esquema de arriba o el esquema de abajo? Lógicamente, ante el esquema de arriba, porque la planta termoeléctrica realiza un trabajo, que es mover una turbina, ¿no?, que genera electricidad. Por lo tanto, estamos en este esquema. ¿Veis? Que se realiza aquí se realiza un trabajo. Vale. Es muy importante esto, identificar en qué esquema estamos. Me piden la temperatura de el foco caliente. Vale, entonces, mirad, la temperatura del foco caliente, T sub C, la vamos a calcular con la fórmula del rendimiento de Carnot. Nos dice, ojo, nos dice que, dado que la eficiencia de una máquina térmica ideal está limitada por el ciclo de Carnot, se asume que la planta opera en condiciones cercanas a este límite. Es decir, aquí hay que hacer una aproximación. Se tiene que asumir que el rendimiento de la planta es el rendimiento de Carnot, porque te dice que opera en condiciones cercanas a este límite. ¿Vale? Por lo tanto, cosa que te dice cercanas porque nunca alcanzará el ciclo del rendimiento de Carnot porque es el ideal, pero te dice que opera en condiciones cercanas. Luego podemos asumir, podemos hacer la aproximación de que el rendimiento de la planta es el rendimiento de Carnot. Y ese rendimiento es el 30%. ¿Vale? En esta ocasión, en este caso, el rendimiento de Carnot es el 30%. O sea, el máximo que puede alcanzar esta planta es el 30, que nunca se acercará, pero nunca lo alcanzará, pero lo podemos aproximar. Pues o sea, utilizamos el rendimiento, fijaos, ¿cuál es el rendimiento? El rendimiento de Carnot. Pues el rendimiento es, o sea, en el numerador ponemos lo útil. ¿Lo útil qué es? Lo útil es el trabajo que hace la turbina, ¿vale? Que es, o sea, fijaos en esta fórmula, el trabajo es Q sub C, que es el calor que se extrae del foco caliente, menos Q sub F, que es el calor que absorbe el foco frío. Luego en el numerador tenemos Q sub C menos Q sub F, que es el trabajo útil, el trabajo que mueve la turbina. Y en el denominador es lo que entra. En el denominador tenemos que poner lo que entra. Lo que entra, lo que absorbe el gas es el calor del foco caliente, de la caldera, del calor que extrae de la combustión del gas. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esto lo podemos transformar en esta otra fórmula y sabemos que esta fórmula la podemos poner en términos de temperatura en grados Kelvin. Bueno, pues entonces tenemos el rendimiento que es el 30%, por lo tanto ponemos 0,3. Tenemos la temperatura del
temperatura del foco frío, porque me dice que el agua del río tiene una temperatura de 25 grados centígrados, que es la temperatura del foco frío, T sub F. Se pasa a grados Kelvin y me da 298. Por lo tanto, me da la temperatura del foco caliente 425,71 grados Kelvin. Y como me lo piden grados centígrados, pues le resto 273 y me da 152,7 grados centígrados. O sea, 153 aproximadamente. Vale. ¿Qué más me pide? La cantidad de calor absorbida por la planta, en cada ciclo. O sea, me están pidiendo Q sub C, que es el calor absorbido. Bueno, pues de esta fórmula tengo Q sub F. Tengo el rendimiento, porque Q sub F son 500 megajulios. ¿Vale? Entonces, de esta fórmula despejo Q sub C. ¿Vale? Q sub F son 500 megajulios, despejo Q sub C y me da que el calor absorbido del foco caliente son 714 megajulios aproximadamente. Vale. Y la cantidad de energía útil convertida en electricidad por ciclo. O sea, W me están pidiendo, ¿no? W. Bueno, pues W es Q sub C menos Q sub F. Así de sencillo. ¿Vale? Como lo que tengo calculado de los otros dos apartados, pues hago la resta y me da 214 megajulios. ¿Vale?